necesidad en nuestras vidas. ¿Cuántos tienen necesidad? Que a veces creemos que ya está todo bien en nuestro corazón y de repente cuando viene la prueba, cuando viene algo, nos damos cuenta que todavía nos falta. No sé si a usted le pasa, ¿verdad? De repente como que pensamos que ya todo está tranquilo, pero cuando viene la prueba, que es la que revela en verdad lo que hay en el corazón, porque es el fuego que revela, pues nos damos cuenta que nos falta, iglesia, nos falta mucho. Nos falta demasiado el dejar que Dios obre en nosotros. Yo le comentaba la semana pasada, es como el doctor que está metiendo la mano al corazón y de repente nos duele y le quitamos la mano porque nos duele. Entonces batallamos mucho en dejar que Dios obre en nosotros y no hay ese rendimiento de corazón hacia Él. Siempre tenemos excusas, pretextos y bueno, siempre le ponemos a Dios tanto obstáculo, cuando el Señor lo que quiere en realidad es que tengamos una sanidad, una libertad completa en nuestras vidas, ¿verdad? Y en verdad el hombre se niega, el hombre tiene un corazón que nomás no deja. Y por eso estamos esperando que a través de esta palabra que estamos enseñando ya en algunos servicios, nuestro corazón un poquito, fíjese bien, un poquito se quiebre por ahí. ¿Sí? Con un poquito que empiece ya el corazón a dejar que Dios obre, mire, ya va a entrar poco a poco, pero la realidad es que a veces está muy cerrado ante Él, ¿verdad? Entonces, hay que dejar que la palabra, como dice, es cortante, es una espada de dos filos, hay que dejar que empiece a entrar. Entonces, en esta hora, vamos a dejar que la palabra del Señor nos hable. ¿Cuántos vienen dispuestos a escuchar? ¿Sí? Mire, este martes estaba enseñando sobre el pueblo del Señor, pero vamos a ir al libro de Éxodo, por favor. Vaya a Éxodo capítulo 13. Antes de leer ahí el 21, es Éxodo 13, 21, 22. Antes de leer, un poquito les enseñaba a mis hermanos de que en verdad el pueblo del Señor no quería nada con Dios. Y muy aparte de ver todo lo que el pueblo de Dios vio la mano del Señor, pero imagínense, vieron las 10 plagas, vieron cómo se abrió el mar. Pero aún aquí dice, en la palabra del Señor, quiero que vaya allí al Éxodo capítulo 13, versos 21 y 22. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Lo tienen? Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Dice el 22, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Nunca se apartó. Esas dos columnas, la nube y la columna de fuego, la nube, significaban la presencia de Dios. ¿Sí me entienden? Y dice la palabra de Dios que nunca se apartó. Si vemos aquí las 24 horas, la presencia de Dios nunca se apartó de ellos. Viajaron por años, hermano. Y esa columna y esa nube estaba allí siempre. Yo no sé usted cómo reaccionaría al ver esa columna, al ver cada día cómo Dios estaba con ellos. Pero fíjese, dentro de todo eso que lo veían todos los días, en ellos no había arrepentimiento, había rebeldía aún viendo. O sea, le estoy hablando aparte de que vieron los milagros de Dios.
¿sí? Todo lo que usted ya sabe. Todavía de allí el Señor día y noche con ellos, la presencia del Señor caminando con ellos, pero no se querían acercar a Dios. ¿Sí? Siempre ponían a Moisés por delante, a Aarón, pero ellos no querían, y estando allí, ¿sí? Estando allí, todos los años, 24 horas, hermano. Vea hasta dónde era esa dureza, que ni viendo abrían su corazón a Dios. Entonces yo les hacía una reflexión que a veces el pueblo de Dios, la congregación, la iglesia está así. Todos los días el Señor está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? 24 horas. Tal vez nosotros no lo vemos como ellos lo veían de esa manera. Mas ahora nosotros podemos tener el privilegio de tener el Espíritu Santo las 24 horas. Y aún así, hermano, nos cuesta mucho trabajo acercarnos a Dios. Lo tenemos 24 horas. No debíamos de estar ahorita padeciendo por tantas cosas en nuestras vidas, hermano. De veras ya fuéramos libres de tantas cosas, de tanta aflicción, de tanto ataque del enemigo, ya fuéramos libres, hermano, de muchas cosas. No deberíamos de estar viviendo cosas, créame, que ahorita estamos sufriendo, porque tenemos la fuente de agua viva todos los días. El problema es que no nos queremos acercar como es. El problema es que todavía tenemos esa, ¿cómo le diré? Esa costumbre de acercarnos a Dios a nuestra manera. Y le damos muy poco tiempo a las cosas de Dios. Muy apenas por ahí se ora y a la carrera. Muy apenas se lee la Biblia. Muy apenas, muy escaso, hermano. Y les digo, es que así nunca vamos a ver algo, de veras un cambio en nuestras vidas. Necesitamos acercarnos más a Dios en el conocimiento de su palabra, su presencia, ahí en su casa. Mire, tiene que dedicar un poco más de tiempo a las cosas de Dios, porque si no, el mundo y las huestes espirituales de maldad nos arrebasan. No es que Dios no pueda, es que nosotros todavía vemos a Dios así como: si alcanzo, si tengo tiempo, si llego, si puedo, primero hago aquello, y si ya me da tiempo, entonces me acerco a Dios. Y cuando tiene ese tipo de corazones como los que están aquí, de lo que les acabo de leer, solamente cuando sentían que algo les venía mal, algo les estaba pasando, venían cosas, entonces sí empezaban como a buscar a Dios y mandaban a Moisés. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que a nosotros ahorita padecemos? ¿Por qué no vencemos las tentaciones? ¿Por qué? Por nuestra escasa búsqueda hacia Dios. Porque casi es nada, hermano. Y para los golpes que se viven espiritualmente y la tentación que está afuera y todo lo que te ofrece el mundo, con eso poquito, dile al que está a tu lado, no te alcanza, mi hermano. Seamos realistas. Si usted está viviendo más por fe le venzo y por fe le pego y por fe la otra, no, hermano, ese tipo de fe no es fe. ¿Sí me entiende? Aquí, si no se mete uno más a las cosas del Señor y rendimos nuestra vida a Dios como es, simplemente no te va a alcanzar, hermano. Y créeme que vienen cosas fuertes a México. Ahorita está casi ya temblando en toda la tierra. Lo que hace años oíamos que tembló de aquel lado, ya pasaban meses, ¿qué hora tembló acá? No, ahorita en 15 días, ¿en cuántos lugares no temblaron? Y sabe que esto va a continuar, no sabemos, hermano. México está en la mira. No me diga que México no ha cometido pecado como para que el Señor diga menos a México. ¿Sí me entiende? En todo ello, hermanos, se va gente cristiana y se va gente del mundo, porque en un temblor no sabemos a quién le hará. Está como la pandemia, se lleva. Y lo importante aquí, hermano, que estemos preparados. ¿Sí me entiende? Usted y yo podemos quedar en un temblor. ¿A poco no? ¿O qué tenemos de más?
Usted dice, no, es que Dios, sí, Dios te guarda, pero al final de cuentas Él dice, te voy a llevar y vámonos en este temblor. Como se llevó a cientos de cristianos en la pandemia. Yo conozco muchos que murieron cristianos, ¿no? Pastores, cantantes reconocidos, cristianos. Entonces, no pensemos ni vivamos con la idea de que a mí no me puede pasar, porque es el peor error que usted puede pensar eso. Lo importante es que si usted está con Cristo, si usted está buscando a Dios todos los días, la garantía es de que si le pasa, si usted muere en un temblor o en lo que usted quiera, la garantía es que usted va a ir al cielo. Y yo creo que es mejor pago que lo que no se imagina. Amén. ¿Qué está sucediendo? Veamos lo que está pasando. Ahorita ya la cosa está muy fuerte y todavía como que no nos decidimos a entregarnos completamente a Dios. Amén. Fíjense, nos vemos sobre esto. Hay cosas que para que sane el alma, hermano, el corazón, vimos que la rendición a Dios era fundamental. Que un corazón que Él sana es un corazón quebrantado, un corazón que no está ya pensando en vengarse, en odiar, en todo eso que a Dios no le agrada. Ya su vida empieza a tomar otro giro. Y podemos ver ejemplos que tal vez fueron injusticias, que tal vez tú has vivido injusticias. ¿Cuántos han vivido una injusticia? Pero de verdad es una injusticia. ¿Sí la han vivido? Que usted dice, ay, pero pues... Tú sabes, todo eso causa heridas en el corazón. Las injusticias provocan unas heridas grandes, hermano. Porque, pues tú dices, pero ¿por qué? Si yo le hubiera provocado, bueno. Dice, porque yo le busqué, ¿verdad? El que busca encuentra. Pero a veces las injusticias llegan a probar nuestra vida, y muchos, más allá de aprovechar eso que le pasó para buscar a Dios, dejan esa herida allí en el alma y su vida se empieza a endurecer, no solamente con Dios, sino con todos los demás. Amén. Dios quiere sanar todo eso. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, vaya al libro de Génesis. ¿Sí recuerda de José, de la túnica de colores? Bueno, ahí podemos ver algunas de las injusticias. Génesis 37, verso 19. Esa es la diferencia. Ahorita les voy a decir de José porque mire, José no vio la nube y la columna de fuego. José no vio, como usted y yo, no vio lo que sucedió en Egipto, las plagas. Él no había visto ninguna manifestación sobrenatural de Dios, mas sin embargo sé que su padre le enseñaba de Dios. Y con la pura palabra que les enseñaba, le hablaba de Dios, y ese temor llegaba a esta persona. No le digo de los demás, les estoy hablando de José. Los otros hermanos pues eran otro cantar. Pero él no vio así completamente como lo vio el pueblo de Israel las manifestaciones. Él simplemente escuchaba de Dios. Pero la diferencia de José es que él guardaba la palabra, hermano, sin ver las cosas sobrenaturales de Dios. Por eso le hago hincapié en él, porque él no vio nada de eso, mas sin embargo la palabra que venía de su padre, que le inducía a tener temor a Dios, él la guardaba. Lo que no lo hicieron el pueblo de Dios. Dice el verso 19, vamos a leer de él, ¿le parece? ¿Ya lo tiene ahí? Y dijeron el uno al otro, o sea, los hermanos, aquí viene el soñador. ¿Sí recuerda que él soñó que se humillaban ante él y no le agarraron coraje? Por ahí dicen que era el chiqueado, pues era el más chico. ¿Verdad? Y los otros ya estaban ya grandes, pero el corazón, es lo que le digo, ahí es donde está el problema. Dice el 20, ahora pues venid
y matémosle, ya nomás, y echémosle en una cisterna, o sea, en un pozo, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será, y veremos qué será de sus sueños. O sea, como anda soñando, a ver si es cierto. Fíjense para que vean. Cuando Rubén, que era uno de los hermanos, oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis manos en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver, ¿a quién? A su padre. O sea, no lo matemos, pero dejémoslo ahí en ese pozo en el desierto. O sea, de todos modos era como algo que no estaba muy bien, ¿verdad? Más. Pero vean lo que José va viviendo. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, le habían hecho una túnica de colores, aquí dice la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo ¿a dónde? A Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José, ¿a dónde? A Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro y se rasgó los vestidos. Era el único que tenía así como un poco más de compasión, ¿verdad? Y volvió a sus hermanos y le dijo, el joven no aparece, y yo, ¿a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y teñieron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos, el papá, y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron, ¿en dónde? En Egipto, a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Dígame una cosa, ¿usted cree que José no recibió una injusticia? ¿Usted cree que había una herida en su alma? Y mire, todavía se carga más porque fue su familia. ¿Me entiende? Imagínese el pensamiento de él. Imagínese la herida que tenía, que a veces nosotros, pues a veces lloramos por cualquier cosa, ¿verdad? Hay cosas fuertes que nos han pasado, pero a veces sí, de veras, hermano, por cualquier detallito ya andamos haciendo unos dramas. Sí. Cualquier cosita ya queremos dejar las cosas del Señor, ya no nos queremos congregar, nos enojamos con medio mundo. ¿Cómo ve aquí José? Pero no solo eso le pasó a José, ahorita vamos a ver que otra injusticia viene a su vida. Cosas que marcaron su vida, su destino. Pero ya sabe que para los que aman a Dios todo les ayuda para bien. Aún en eso mal que él le fue, imagínense lo que llegó a hacer. Pero vemos un José, más adelante, si tú estudias su Biblia, vemos un José firme todavía, temeroso a Dios. No le echó la culpa a Dios ni dijo, ay Dios, mira lo que me hicieron mis hermanos, yo ya no creo en ti, tú ya no eres mi Dios, no, que me ibas a proteger.
mi papá me habló de un Dios que protegía, que un Dios que aquello, pues es que Jacob le hablaba de Dios. Y mira lo que me está sucediendo. Yo creo que es pura mentira todo esto de Dios. Jamás José dijo eso. Lo que hoy mucha gente cristiana le reclama a Dios, no que Dios me iba a bendecir, no que Dios me iba a dar aquello, no que Dios aquello, y empiezan a renegar de Dios de cosas bien de veras, hermano, que si José nos viera hasta le diera pena. Y ahí, por eso están desfalleciendo. Claro que había una herida en José, hermano, pero él fue fiel a Dios. Él no renegó contra Dios. Y esta fue la primera. Una que lo llevó al pozo, a que lo vendieran, lo maltrataran, de ser el chiqueado, imagínense, de ser el consentidito, y él le va la túnica de colores y fue el al rato. Injustamente, quiero aclararle, injustamente. Simplemente porque los hermanos le traían ya coraje por todo lo que él les había dicho que soñaba, que al final de cuentas sí se cumplió. Los que han estudiado esta historia se va a dar cuenta. Es más, hasta en la tele la están dando. Bueno, no la han dado, pero sí la dieron hace un tiempo. Pero yo me quiero basar a esa herida de él. ¿Sí? Ahora, vea, ahora vaya al capítulo 39. Ahí nomás dele vuelta. Ya estando él en Egipto, capítulo 39, verso 10. Es que le estoy un poquito sintetizando aquí porque es mucho, pero le vuelven a hacer otra injusticia, un falso se le viene a su vida. ¿Sí recuerda? Que termina en la cárcel. ¿Ya lo tienen? Hablando ella a José cada día, o sea, ¿sí recuerda a la esposa de Potifar que lo acosaba? Y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo agarró, lo hizo por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ellas, ¿y qué dice? Y huyó y salvó. Amén. Ya saben, el dormir conmigo no era más que iban a dormir, ¿verdad? Pero dice que él huyó y salió. Esta persona, para hoy en día, le hubieran dado una carrilla. Tú no eres hombre. Mira nomás. Ay, ¿qué pues? ¿Cómo que ibas a...? No. Aquí el que anda más mal es el que se siente más hombre, ¿verdad? No, para estos días una persona así que... No, ¿qué crees? Que me iba a agarrar aquella muchacha y me empezó a agarrar y yo le corrí. ¿Qué le iban a decir los demás? No, ¿para qué le cuenta? Pero aún lo que le había pasado, él seguía con temor a Dios, hermano. Él no vio la nube, no vio la columna de fuego, mas sin embargo bastó la palabra de su padre de enseñarle del temor a Dios para que aún en ese momento él huyera. ¿De qué? Del pecado. Con todo y heridas que usted imagínese, él estuvo ahí. ¿Usted cree que no le venía el recuerdo de sus hermanos? Porque si algo perjudica, hermanos, son los recuerdos. Esos son los que vuelven a abrir las heridas. Tú andas ya bien tranquilo, parece que ya sanó todo y te viene el recuerdo y ¡ay! ¿Sí o no? Para que vea que todo está también en que usted rechace todos esos recuerdos, esos pensamientos. Claro que a él le venían esos recuerdos. Desde que estaba bien hasta que lo vendieron, lo maltrataron, claro que le venía y él seguía con temor a Dios. Cualquiera podría haber dicho: ay, pero me las van a pagar. ¿Sí? Así se mantuvo firme, creyendo en Dios, y no solamente lo decía, sino que a la hora de la prueba lo demostraba. Amén. Así que salió. Y dice el verso 13: cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había
oído fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo. La mentira, ya al revés, ¿verdad? Y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Un falsote, ¿verdad que sí? Y cuando yo alcé mi voz y grité, le dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió ¿qué? Su furor. Y tomó su amo a José, Potifar, y lo puso en la, ¿dónde? En la cárcel, otro lugar. Allá era el pozo y ahora era la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová, ¿qué dice? Estaba con José. En la cárcel, en el pozo, ¿quién estaba con él? El Señor. Y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos, vea, que había en aquella prisión. Ya desde ahí dice, lo vio que era honesto, encárgate de los demás. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba, otra vez, ¿qué dice? ¿Con quién? Con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. O sea, aún allí todas las cosas le ayudaban para bien, simplemente porque Dios estaba con él. ¿Pero por qué Dios estaba con él? Porque él siempre tuvo temor a Dios a pesar de lo que le hicieron. Esas heridas no lo ahogaron a él. Esas heridas, aunque le habían dado con todo, imagínense aquí también, él permanecía fiel a Dios. Él no renegó de Dios, que es una de las cosas muy importantes que a veces a nosotros renegamos de cualquier cosa de Dios. Y cuando la persona está renegando, pues claro que Dios no va a estar con él. Aquí vemos que Dios estaba con él porque él permaneció firme con Dios. Tenía heridas, hermano, imagínense, no era cualquier cosa estas heridas. Mas él confiaba en Dios y él siempre dependió de Dios, y esas heridas, hermano, no lo ahogaron. Después vamos a ver de personas que sí recibieron heridas, que nunca se curaron heridas y que nunca fueron sanos y terminaron mal. Amén. Porque es lógico que tú y yo hemos recibido heridas. La diferencia es quién las pone en el Señor y sigue adelante, y quién vive con la herida todos los días y no sabe. Amén. Todos aquí tenemos la oportunidad, porque la presencia de Dios está con nosotros las 24 horas. Todos tenemos la misma oportunidad de sanar o no sanar. ¿Sí? Depende del que se acerca más, el que está más buscando de Dios, lógico, ese le va a llegar más rápido la sanidad. Amén. Y del que se aleja más, pues lógico, diga conmigo, es lógico. Pues no tiene ciencia. El que se aleja más, pues menos le va a llegar, ¿sí o no? Dios está allí, pero Dios no va a forzar a ninguno. El que se acerca más, ese va a recibir más. Es como todo, cuando iban con Jesús, los que se acercaban más a Él eran los que... Y los que acá de lejos, que vive el hijo de David, acá de lejos, más echaban porras, pero no sanaban porque no se acercaban. ¿Qué pasó con la de flujo de sangre? No, hasta abrió paso y hasta que lo tocó. Ya ve.
El que se acerca más va a recibir. El que se acerca menos, es una lógica, ¿sí o no? Eso no es como de que se tenga que uno tanto sacar muchos versículos para hacerlo entender. Amén. Depende de tu acercamiento a Dios, es lo que tú vas a recibir del Señor. Amén. Entonces vemos esta situación aquí que era una situación de veras para guardar un rencor y un coraje a la vida y a Dios como no te das una idea. Te digo, ¿tú crees que no pudo haber dicho, ¿dónde está pues ese Dios que tanto me predicó mi padre Jacob? ¿Verdad? Y tú a lo mejor dirás, ay, híjole, de veras que sí. Pues de veras, ¿dónde estará el Dios de José? Mira cómo le está yendo. Hasta nosotros dudaríamos que Dios estuviera con José. Pues ve cómo le está yendo. Lo menos que tú pensaras es que Dios está con él. Amén. ¿Por qué? Porque pues, oye, ¿cómo es posible? Y luego, pues él adelante, imagínate, halló gracia con el mero ahí de la cárcel. De tal manera que les dijo, tú te vas a encargar ya de aquí de todo. Imagínate. Dijo, no, este es honesto, aquí lo pongo. Ya sabe usted qué sucedió después de ahí, los demás sueños y cómo Dios lo levantó, porque el que se humilla a Dios lo va a exaltar. Amén. No guardó rencor, su herida sanó. David en alguna ocasión, él tuvo la oportunidad de matar a Saúl, ¿se recuerda? Vamos para allá. Primera de Samuel. Capítulo 24. A ver, vamos a ir al verso 1, desde el 1 al 7. Aquí tengo el 24, 1 al 7. Sí recuerda que Saúl lo estuvo buscando para matarlo. ¿Por qué fue el motivo? Por lo mismo, la envidia. ¿Sí? Porque de repente, pues David fue el que fue ungido por el Señor. Ya Dios había destituido a Saúl. Se dio cuenta la envidia de que Dios estaba con David. Él quiso matarlo con sus propias manos, lanzándole lanzas, ¿sí recuerda? Y luego le dijo a todo el ejército, donde lo vean, y lo persiguió. Entonces, imagínese también David, injustamente, ¿sí o no? Porque al contrario de que lo hubiera recibido como pues, algo bueno porque había matado al gigante, que todos le tuvieron miedo, hasta Saúl mismo, fíjese, le agarró el coraje contra David de una forma terrible, a muerte. Si David lo único que hizo fue matar al gigante, era que hasta que en verdad le agradecieran, ya que todos le habían sacado, pues fue lo único. Y dice, le vino, y luego como empezó el Señor a usar a David contra ejércitos y ganaba, y ya pues hablaban más de David que de Saúl, pues le entró a Saúl el coraje y fue su perdición. ¿Por qué? Porque cuando una herida no sana, esa herida te va a matar tarde que temprano. ¿Sí? De ahí le empezó a agarrar coraje, empezó hasta ver hasta una bruja, empezó a hacer, mató sacerdotes. ¿Sí recuerdan lo que hizo Saúl? Que ya al rato andaba buscando un sacerdote, pues que resulta para que Dios le diera estrategia. Oye, un sacerdote porque necesito que me dé la estrategia del Señor. Pues Saúl, todos los mataste. Como diciendo, hasta lo que te iba a ayudar tú te lo llevaste. Empezó a entrar cosas terribles a él porque ese corazón no sanaba, al contrario, le abría más. ¿Sí? Y esa herida lo mató.
Vamos a ver a más personajes. La herida, si no cierra, si no sana, te va a matar, hermano. Tarde que temprano te va a alcanzar. Por eso ahorita que tienes la fuente de vida, búscale para que te sane. Si no, al rato va a ser tarde. ¿Sí? No son cosas que con terapia, psicólogos se te van a quitar. Necesitas la misma presencia de Dios que te cure, que nos cure. ¿Sí me entiendes? Y ahí está la fuente de agua viva. Para todo aquel que quiera ir a beber, ahí está. ¿Cuánto te vas a llevar a la fuente? Un vasito así, pues bueno, eso es lo que vas a recibir. Te vas a llevar un buen jarrón, gloria a Dios. O sea, en lo que tú quieras. Pero no vayas a llegar con una tacita así. Porque no te va a ajustar. Necesitas mucho más de lo que te imaginas. Entonces vemos aquí también otro suceso. Entonces después de que lo quiso matar por esa herida que traía, pues Dios le da, fíjese bien lo que dice aquí en el 24 del 1 al 7. ¿Ya lo tiene? Un poquito le resumí, pero para que entienda esto que vamos a leer. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David, de sus hombres, por las cumbres de los peñascos, de las cabras monteses. Allá andaba buscando. Dije: me voy a llevar a 3,000, o sea, de modo que pueda con 3,000. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban, ¿dónde? Sentados en los rincones de esa misma cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto. ¿De quién? ¿Por qué no lo mató? ¿Sí ven? Lo iban a matar a él y tuvo la oportunidad de terminar con este problema que era Saúl. Mas sin embargo, solamente corta la orilla de su manto. ¿Qué había en David? David no lo odiaba. A pesar de que lo quiso matar, Saúl muchas veces, David no lo odiaba. Si hubiera tenido odio, lo mata, hermano. De veras, lo mata. Porque no crea que le hizo cualquier cosita. O sea, estamos hablando que le hizo unas cosas que cualquiera de nosotros hayamos reaccionado diferente. Pero como en David no había herida de ese tipo, pudo perdonarlo. Amén. Alguien que lo quería matar. Dice el 6, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. Fíjese, todavía lo veía como su Señor. El ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Como sea, pues Dios lo ungió. Él pudo haberlo matado y ya volverse rey en este instante sin ningún problema. O sea, le haya tumbado el puesto en ese ratito, aunque ya era ungido él para ello. Sin embargo, no lo hizo teniendo la oportunidad de su vida. ¿Por qué? Porque en él no había esa herida, no había odio. ¿Sabe que el odio es una herida? Y bien difícil de sanar. Muy difícil. Esa se ocupa estar con Dios así, pero caray, para que sane. O sea, una simple oración no te va a sanar, desde ahorita te lo digo. O sea, si se ocupa de veras buscar a Dios, clamar a Dios y quebrantarte delante de Dios todos los días, cada día, para que a fin empiece a ver en ti sanidad. Ya cuando empiezas a ver, dices: dale. Entonces, ¿qué me faltaba? Diga conmigo: meterme más con Dios. Eso era lo que me faltaba.
Porque pues si ya fue a congresos, ya fue a muchos lugares, ya fue a encuentros y a desencuentros, y ya fue a muchos lugares, a campamentos, y sigue ahí la herida, pues quiere decir que eso no bastó. Pues claro que no, eso no basta. Esto se necesita diario, que la persona esté buscando el rostro de Dios. ¿Cuánto? Diario, diga conmigo, diario. Si usted está esperando, pues ahora que venga ese congreso de sanidad espiritual, voy a ir. Y a lo mejor esos 3 días, te vas a sentir en la gloria. Pero resulta que luego regresas a la casa donde está lo bueno. Regresas otra vez a tu vida normal, a tu trabajo, a tu escuela, y jole, pues. Entonces yo no digo que sean malos los congresos, son de mucha bendición, pero si tú le sigues buscando al Señor, si después de ese congreso tú sigues buscando a Dios, claro que te va a hacer bien. Pero si tú nomás esos 3 días y después adiós las cosas del Señor, claro que no te va a ajustar. ¿Te ajustó solamente para cuántos días que fueron del congreso? Máximo el cuarto, porque usted llega todavía a medio. Pero de ahí en más, si usted no sigue buscando a Dios, se acabó el congreso. Quiere decir que es todos los días, diga conmigo, es todos los días. No, si fuera así de fácil, hermano, cállese. Pero no es así de fácil. Y si te la platicaron que era fácil, no, pues te mintieron. Dice el verso 7, así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, ¿qué dice? Siguió su camino. O sea, todos le decían, David, dale, como dicen, dale cuerda. Ahorita que está aquí, te vas a hacer rey. Imagínate, en este momento vas a ser el hombre más rico. O sea, eran muchas cosas. Pero no había la herida en David, por eso no lo hizo. ¿Qué dice? Lo perdonó. Ahora le va. No porque lo haya perdonado quiere decir que iba a regresar al palacio con él. ¿Verdad que ya no, ya te perdono, pero no quiere decir que voy a regresar al palacio otra vez. No, me ejecutas. ¿Sí? Entonces hay que entender eso, o sea, porque entonces, ¿por qué no lo perdonó? ¿Por qué no se fue? No, porque hay peligro. ¿Sí me entienden? O sea, perdono, pero eso no quiere decir que voy a regresar al palacio otra vez. Pero indudablemente aquí dice, se ve que lo perdonó, si no lo hubiera matado. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vemos estos ejemplos de personas que estaban bien en su corazón, que aún le hicieron injusticias de muerte. No estamos hablando de que, es que me quitó mi celular, me muero. No estamos hablando de cosas serias. ¿Por qué no reaccionaron mal estas dos personas? Porque sus corazones estaban sanos, no había heridas. Supieron perdonar, supieron depender de Dios y aguantaron. Pero después vamos a ver la próxima semana los que sí les perjudicó las heridas. Amén. ¿Qué dice Proverbios 4? Para cuando te hagan una injusticia, nomás piensa en estas personas, sobre todo en José. Y más o menos tú tanteale cuál estuvo más fuerte, la tuya o la de él. Entonces ahí vas a sacar un poquito de cuentas. Amén. ¿A cuánto les gustan las cuentas? Ahí va a sacar cuentas y usted va a decir, caray, pues creo que no le llego a José. Amén. Proverbios 4, verso 20. ¿Qué es lo que hizo José? Pues simplemente guardaba la palabra del Señor. Y aquí dice en el Proverbios 4:20, hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de ¿dónde?
porque si nomás oyes la palabra y no la guardas, no hay efecto, hermano. Tienes que guardarla aquí. Guárdalas en tu corazón, porque son vida a los que las hallan. ¿Y qué? Medicina a todo. Ahí entra la sanidad. La palabra de Dios es la medicina. Y luego te dice, sobre toda cosa guardada, ¿qué te dice? Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿De qué debo de guardar mi corazón? Del odio, de la falta del perdón, del orgullo, de todo eso tengo que guardar mi corazón. Amén. Porque si en cuanto usted abra ahí algo, va a entrar, hermano. Va a entrar. Y si tú no sanas de esa herida va a terminar contigo. Amén. La palabra dice, guárdala. ¿Qué hacía José? Guardaba la palabra. ¿Sí? Guardabas la palabra y cuando le vino toda tempestad, permaneció firme. ¿Por qué? Porque guardaba el consejo de Dios. O sea, escuchaba la palabra y la ponía en práctica. Medicina. Y la medicina ya sabe que sana. ¿Quieres sanar? Aquí está la palabra. La leo, pero también la pongo en práctica. La guardo. Sana, va sanando tu alma poco a poco. Dice, no se aparten de tus ojos. Amén. Ahora, Proverbios, ahí donde estamos, pero vaya al 3, regrésese una hoja. Y vamos a ir al verso 8. Ya estamos terminando, mis hermanos. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio, ¿qué? Para tus huesos. Amén. Medicina y refrigerio para tus huesos. Por último, ahí en el mismo donde estamos, en el verso 22. Y serán vida, ¿dónde? A tu alma, donde están las heridas, donde se encuentra el temor, todo eso, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Estamos hablando de la palabra, hermano. Si te regresas te vas a dar cuenta que habla de su ley. No olvides mi ley, mi palabra. Cuando la palabra de Dios está actuando y la dejamos actuar así en nuestras vidas, hermano, es muy difícil que tengas heridas. Si hay heridas es porque en realidad no estamos atendiendo a la palabra de Dios. No estamos buscando a Dios como se debe de buscar. ¿Sí? Les haga de cuenta que usted quiere quitarse un dolorón de cabeza así tan fuertísimo con un mejoralito para niño. ¿Se le va a quitar? Hay veces que ocupa hasta 2, 3 paracetamol de 500. ¿Verdad? Y le agrega ahí el ibuprofeno y a veces estamos así, cree que se le va a quitar más un poquito así que le da a Dios, cree que se le va a quitar todas las molestias. Diga conmigo, depende del dolor, es la pastilla. Amén. ¿Qué quiere decir? Que si hay algo fuerte en mi alma que no, un poquito no va a hacer nada, ¿no? Tener más de Dios, más de Dios, más de Dios, más y más, hasta que vea que le va bajando, entonces va a decir, ándale aquí. Pero ahí está todo, hermano. Por eso Pablo decía, pues es que hay que estar orando sin cesar, porque está tan dura la vida que hay que estar orando. Amén. ¿Cuántos quieren en verdad tener sanidad en su alma? Amén. ¿Qué le parece si oramos en esta tarde? Vea estos ejemplos, hermano. Es necesario que entendamos, porque pareciera que los leemos y que le pase José de la túnica de colores, es lo único que nos acordamos de él. De la bonita túnica, pero no se acuerda de los procesos que tuvo en su vida, de las heridas que le causó. Amén.